Amén. ¿Cómo está José Manuel? Te bendiga. Vozarrón que tiene ya, ¿no? Muy bien, bienvenido José Manuel. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios, Salmo capítulo 2. Vamos a hablar acerca de la oración esta noche. La oración, Derek Prince, un escritor y hombre de oración que murió en el 2003, el cual escribió mucho la oración, dijo las siguientes palabras acerca de la oración. Dice: la oración es una de las más grandes oportunidades y uno de los más grandes privilegios y ministerios que están a disposición de todos los cristianos. Al leer los evangelios, no encontramos que Jesús haya enseñado alguna vez a sus discípulos a predicar, pero sí los enseñó a orar. Yo creo que todo el que quiera ser discípulo de Cristo, que desea ocupar su lugar en el reino de sacerdotes de Dios, debe procurar aprender a orar eficazmente. Quiero explicar acerca de la oración, y llamé a este mensaje, simplemente lo llamé Pídeme. Así se llama este sermón. Vamos a leer el texto, Salmo 2, versículo 8, pero lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así, Salmo 2, 8. ¿Cuánto lo tienen? Dice: pídeme que te dé las naciones como herencia, y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré. Una vez más: pídeme que te dé las naciones como herencia, y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré. Vamos a orar esta noche. Padre celestial, te damos gracias en esta noche una vez más por tu presencia. Te hemos alabado y te hemos cantado con nuestro corazón. Oramos por tu palabra. Unge tu palabra, Señor. Unge mis labios y mi corazón, y que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas acerca de este tema de la oración, en el nombre de Jesús. Amén. Pídeme es el título en esta noche. Vamos a hablar en primer lugar, nuestro Dios dueño de todo. ¿Cuántos saben que Dios es dueño de todo? ¿Verdad? Es el dueño de todo. Dios es el dueño del universo, mis hermanos. Él es el creador, Él es el dueño. Él es el dueño de nuestra galaxia llamada la Vía Láctea. Por los griegos así la llamaron, la Vía Láctea, que significa camino de leche, ¿verdad? Así es que no solamente es el dueño de la galaxia, también es el dueño del sistema solar. Nuestro planeta Tierra es uno de los planetas que componen este sistema solar. También Él es el dueño del planeta Tierra. O sea, Dios es el dueño de todo. Así que usted y yo servimos al dueño de todo, ¿verdad? Las personas se adueñan de algo que no les pertenece, ¿verdad? Porque al final de cuentas, Dios es el dueño. Dios es el dueño. Primeramente, la tierra le pertenece a Dios. La tierra es de Dios. Por ejemplo, podemos leer algunas escrituras. En Salmo 24, versículos 1 y 2, dice estas palabras. Salmo 24, 1 y 2: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Claramente dice la palabra de Dios que de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, Deuteronomio 10, 14, encontramos estas palabras. Dice: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. También Salmo 95, versículos 4 y 5. Salmo 95, versículos 4 y 5 dice: porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyos también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Dice que él hizo la tierra, y por lo tanto a él le pertenece. El planeta Tierra es de él, no es del diablo. Satanás no es el dueño del planeta Tierra, es Dios el dueño. También en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 29, encontramos estas palabras. Vea conmigo Éxodo 9, 29. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo,
para que sepas que de Jehová es la tierra. Eso se lo dijo Moisés al faraón, ¿verdad? Cuando Dios trajo esas plagas, esas 10 plagas sobre Egipto. Moisés le dijo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Él es el dueño. No es el diablo, hermano. No son los demonios. Dios es el dueño. Así que la tierra es de Dios. Cada uno de estos textos nos confirman que el planeta Tierra le pertenece a Dios. Es de Dios. Ahora, en el mundo, en el planeta, existen, según la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de 195 países, ¿verdad? Bueno, cada uno de estos países también le pertenecen a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Cuánto dicen amén? Dios es el dueño de estos 195 países. No son, ¿verdad?, de un presidente, de un rey. No, el país, cada país le pertenece a Dios. Dios es el dueño de los 5 continentes y es el dueño de cada nación. Él puede dar una nación al que Él quiera. Dios es el dueño de México también. Entonces dicen amén. Y Él puede darle un pedazo de tierra a cualquiera. Si uno de sus hijos le pide a Dios, Señor, dame esta tierra, Dios lo puede hacer porque Él es el dueño. No es, amén, el verdad, no es el gobierno, el gobierno de México, es Dios el dueño. Nada más que pues ya sabemos, ¿verdad?, que los gobiernos dividieron la tierra, pusieron fronteras, pusieron muros para dividir cada nación. Y hay países como Estados Unidos que para poder entrar a Estados Unidos tienes que sacar una visa que te va a costar mucho dinero, tienes que dar muchas vueltas, sacar citas. Y si ellos quieren te dan la visa y si no, no te la dan. Esto lo hicieron los hombres. Pero a fin de cuentas, Estados Unidos le pertenece a Dios, México le pertenece a Dios, Dios es el dueño. Esto es algo tremendo, poder, ¿verdad?, tener muy presente esto en esta noche, gloria a Dios. Él le puede dar unas cuantas hectáreas porque Él es el dueño legítimo. Dios lo ha hecho, mis hermanos. Hace un tiempo atrás recuerdo que el pastor John Campbell estaba predicando en una conferencia en Nogales, Sonora, y él hablaba, ¿verdad?, de que amén, Dios le dio a él cuando él empezó, ¿verdad?, en aquellos años cuando él fue pionero en una de las ciudades de Estados Unidos. Dios le dio, amén, ¿sabe cuántas hectáreas de terreno? A través de un hombre, obviamente, pero al final de cuentas fue Dios esta noche. Aleluya. Ahora, también Dios es el dueño de todas las riquezas que hay en el mundo, ¿verdad? Todas las riquezas son de Dios. La tierra, hermano, tiene muchísimas riquezas naturales. Entre estas riquezas está el oro, la plata, el petróleo, los minerales, el litio, las piedras preciosas. Hay grandes yacimientos de petróleo y litio en el mundo. Y México cuenta con algunos de estos yacimientos, pero Dios es el dueño de todo eso. Dios es el dueño. Dios es el dueño del superpeso mexicano, hermano, que está hackeando, prácticamente está le está dando un jaque mate al dólar. Ahorita el peso mexicano es una de las monedas, hermano, de las divisas que muchos inversores quieren comprar, fíjense nada más. Pues Dios es el dueño. La economía de México ha ido creciendo de una manera poderosa. Pero Dios es el dueño del dólar estadounidense, es el dueño de la libra esterlina, es el dueño del euro, esa moneda que usan allá en Europa, muchos países. En el libro de Ageo, capítulo 2, Dios lo dice muy claro, Ageo 2:8, dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios dice: mía es la plata y mío es el oro. Es de Él. ¿Cuántos dicen amén? Hay riquezas en abundancia en la tierra, pero Dios es el dueño. Él tiene todos los recursos en sus manos para dar y repartir a quien Él quiere. Tenemos nosotros que entender, que conocer esta faceta, por decir así, esta faceta de Dios, que Él es el dueño. Todas las riquezas son de Dios, a Él le pertenecen y Él lo puede hacer. Amén. Él puede darle, si usted le pide, Él le puede dar.
Él va a mover las cosas, va a mover corazones, va a mover gente para dar, para bendecir, porque Él es el dueño. Porque a fin de cuentas, el dinero anda en todas manos. ¿Cuántos dicen amén? Anda por todas las manos. También las almas son de Dios, ¿verdad? Nuestras almas le pertenecen a Dios. Dios puede salvar a cualquiera que Él decida salvar, porque toda alma le pertenece a Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, encontramos estas palabras. Ezequiel 18:4: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. He aquí, dice el Señor, que todas las almas son mías. El alma del Padre, el alma del Hijo, todas las almas son mías. A Él le pertenece, a Él le pertenecemos. Los seres humanos le pertenecemos a Dios. Amén. El pecador, por más pecador que sea, por más rebelde que sea hacia Dios, a fin de cuentas su alma le pertenece a Dios. Un día su alma va a tener que darle cuenta a su Creador en esta noche, porque toda alma es mía, dice el Señor. Así que imagínense, todo lo que es, todo de Dios. Dios hizo al hombre, es corona de su creación, lo hizo a su imagen, a su semejanza. Así que las almas de los hombres le pertenecen a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos primeramente que entender que como Dios es el dueño de todo, Él nos puede dar lo que pidamos, simplemente o definitivamente tenemos que pedirle. Y aquí es donde entra algo muy importante, y es lo que quiero hablar en segundo lugar. Muchos no reciben porque no piden, porque estamos hablando acerca de pedir a Dios. Dios dice, pídeme, pero muchos no reciben porque no piden. Tenemos a un Dios que espera que le pidamos. ¿Cuántos dicen amén? Él está esperando siempre las oraciones de sus hijos. Cada mañana Dios está esperando sus oraciones. Cada mañana Dios se presenta. La pregunta es, ¿usted se presenta? Cada mañana Dios se presenta. ¿Nos presentamos nosotros? Porque Él espera que le pidamos, ¿verdad? Porque Él es el dueño de todo. Dios dice simplemente, tú pídeme, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, aquí lo primero es, muchos no piden, porque muchos no piden. Asombrosamente hay cristianos que no le piden a Dios, solamente vienen a la iglesia o van a las iglesias, pero nunca se ponen a orar con Dios, a hablar con Dios, no le piden. Vea lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, hablando acerca de esto. Mateo 7, versículos 7 y 8. Dice estas palabras: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús dijo o dice, pidan, pidan y se les dará. Pero muchos no piden. Muchos no piden. Jesús dice, solo tienes que pedir. Solo tienes que pedir. Solo tienes que llamar. Solo tienes que tocar. Solo tienes que buscar. Aleluya. Muchos dicen, Dios conoce mis necesidades, no necesito pedirle. Dios sabe cuándo me va a bendecir, por eso no le pido. Tan solo una vez es suficiente. Porque muchos tienen esa mentalidad, su forma de pensar, su forma, ¿verdad?, de sus propias ideas. Dicen, no, es que con una vez que le pida a Dios con eso, no necesitas pedirle cada vez, todos los días, no. Oh, hermanos, qué equivocados están esas personas, porque Jesús, por ejemplo, habló de la parábola de la viuda del juez injusto, donde Él, cuando dijo esta parábola, habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leerlo ahí en San Lucas 18, la parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas 18, versículo del 1 al 8, por favor. Dice de esta manera: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda
me es molesta, le haré justicia, no sea que viviendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Escuche bien, dice, que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense cómo Jesús está hablando acerca de que cada hijo de Dios, cada cristiano debe de pedir continuamente, no una vez solamente, sino día y noche, dice. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Está hablando, ¿verdad?, de pedir y pedir hasta que venga la respuesta. No es solamente una vez. Oh, ya yo oré hace 2 meses por esa necesidad y estoy esperando que Dios me responda. Tenemos que orar cada día. Cada día tenemos que orar. Y tarde o temprano Dios responderá en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa aquí es que muchos piden mal. Hay cristianos que piden mal. O sea, puede ser que sí, pidamos mal. Y eso lo declara el apóstol Santiago. Santiago capítulo 4. Okay. Versículo 2 y 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí el apóstol Santiago habla de una actitud equivocada para pedir a Dios, ¿verdad? Hay cosas que Dios no las va a conceder. Si Dios sabe que aquello por lo que pedimos no es bueno para nosotros, Él simplemente no lo va a conceder. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios sabe que aquello nos va a desviar, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, entonces Dios nos va a mostrar que eso no es bueno. Él nos va a mostrar: yo no te puedo dar eso que me estás pidiendo, porque eso va a causar que tú te alejes de mí. Por eso dice Santiago que piden para gastar en sus deleites. Piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. ¿Cuántas veces hemos visto gente, verdad, que empezaron a venir a la iglesia? He visto gente que empezó a venir a la iglesia y pues empezaron a venir un día, ¿verdad? Dijeron: pastor, pues yo quisiera que Dios me bendijera con un trabajo, quiero trabajar, no tengo trabajo. Bueno, empezamos a orar y de repente le sale un trabajo, y qué triste que ese trabajo fue la causa o la piedra de tropiezo para que ese hijo de Dios dejara de venir a la iglesia. Entonces, en vez de haber sido una bendición ese trabajo, fue una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no nos convienen que Dios no las dé. ¿Cuántos dicen amén? Porque no podemos pedir mal, porque esto nos puede desviar. Cristianos piden para sus deleites, ¿verdad?, para gastar en sus deleites en esta noche. Aleluya. Hay cosas por las que tenemos que luchar en oración, y cuando algo está dentro de la voluntad de Dios, entonces Dios no se tardará en responder nuestras oraciones esta noche. Usted le puede pedir al Señor cualquier cosa, siempre y cuando Dios vea que es para su provecho y no para su destrucción, sino para su provecho. En Mateo capítulo 21, versículo 22, encontramos estas palabras. Mateo 21, 22. Dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración, dice el Señor, si lo crees, lo vas a recibir. San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. San Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Pide, dice, si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Yo voy a responderte. Yo voy a responder las peticiones que tú quieras, que tú tengas en tu corazón. Aquello que tú deseas, que necesitas, yo te lo voy a dar. Pero yo espero que tú ores, que tú me pidas, dice el Señor.
Así como un hijo, ¿verdad? Un niño, ¿verdad? Le pide a su papá para gastar, ¿verdad? Ese niño no la piensa, le dice: papá, papá, ¿me puedes dar para comprarme esto? ¿Por qué? Porque es un niño que él confía en su padre, ¿verdad? Él confía en que su papá le va a dar lo que le pida. Así es Dios con sus hijos, ¿verdad? Y así hemos de ser nosotros con nuestro Padre Celestial. Dios está esperando que le pidamos confiadamente, que Él puede responder nuestras oraciones en esta noche. Hermano, hermana, cuando pida a Dios, pida correctamente y Dios concederá las peticiones de su corazón. Cuando dicen amén. Dios va a conceder todas las peticiones de su corazón. Entonces, es muy importante esto esta noche. Y yo hice este mensaje porque últimamente yo me he pedido a Dios cosas específicas. Y eso es lo que quiero hablar, ¿verdad? En este tercer punto que vamos a entrar. Dios dice: pídeme. En tercer lugar, vamos a volver al texto, Salmo 2:8. Una vez más vamos a leer la Reina Valera. Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es un versículo muy revelador y muy poderoso. Simplemente Dios dice: pídeme y yo te voy a dar cosas grandes. ¿Por qué, hermano? Porque servimos a un Dios grande. Dios, amén, da cosas grandes, no da cosas pequeñas. Cuando Dios da cosas grandes. Y podemos pedirle a Dios cosas grandes. Usted puede venir delante de Dios y pedirle cosas grandes. No tenga temor, no tenga pena, no tenga vergüenza, no tenga miedo. Usted le puede pedir a Dios cosas grandes y Él se lo puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Dios no tiene límites. Dios no nos pone ciertos límites en nuestras oraciones. Dios dice: tú pídeme y yo te daré. Dios no le pone límites, iglesia. Podemos venir delante de nuestro Dios con toda confianza y pedirle. Podemos traer una lista de peticiones, ¿verdad? O peticiones específicas y Él nos escuchará. Cuando nosotros le pedimos, Él mira que tenemos confianza. Porque cuando un cristiano no se anima a pedirle, es una falta de confianza en Dios. Es porque ese cristiano no confía en Dios. No confía en que Dios puede proveer sus necesidades. Y eso habla de una falta de fe en ese hijo de Dios, en ese cristiano. Habla de una falta de confianza en Dios. Entonces, ¿cómo Dios le va a dar a alguien que no confía en Él 100%? Dios no le puede conceder peticiones o dar a alguien que no confía 100% en Él. Entonces podemos pedirle a Dios inclusive cosas específicas en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 4, versículo 16, estas palabras. Hebreos 4:16 dice de esta manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el escritor de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente. Usted puede acercarse a Dios confiadamente ante el trono de la gracia y va a alcanzar misericordia. Sus peticiones van a ser concedidas, así como la reina Esther, ¿verdad? Ella intercedió por su pueblo delante del rey Asuero. Ella vino, ella confió en que el rey le iba a extender el cetro. Ella vino y le dijo: rey, y dice la Biblia que cuando ella entró al lugar, ¿verdad?, del palacio, del trono donde estaba el rey extendió su cetro y la tocó con su cetro en señal de que Él la aceptaba. Gloria a Dios. Así Dios, Él nos está esperando que nos acerquemos al trono de la gracia para traer nuestras peticiones esta noche. Dios no quiere que sus hijos anden sufriendo. Dios quiere que sus hijos sean bendecidos. Dios no quiere que su iglesia sufra. Dios quiere concederle todos los recursos a su iglesia, pero la iglesia tiene que pedir a Dios. La iglesia tiene que venir delante de Dios, al trono de Dios, en oración. ¿Cuántos entienden esta noche? Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer Primera de Juan 5, del versículo 14 y 15. Vea conmigo. Primera de Juan 5, 14 y 15.
dice estas palabras, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí está hablando el apóstol Juan de esa confianza que podemos tener, que si le pedimos al Señor alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Él va a escuchar esa oración, esa petición. Usted y yo le podemos pedir cualquier cosa a Dios. Si usted necesita dinero, pídele a Dios dinero. Él le puede dar ese dinero que usted ocupa. ¿Cuánto lo cree? Amén. Porque muchas veces hay cristianos que tienen miedo de pedirle a Dios dinero. Creen que Dios está en contra del dinero, o Dios está peleado con el dinero. Y no, Dios es el dueño del dinero, es el dueño del oro y la plata. Entonces, si usted si ocupamos dinero, hay que pedirle a Dios. Amén. Está pasando un tiempo difícil, pídale a Dios. Necesita un milagro de sanidad, pídale a Dios ese milagro. Necesita un automóvil, pídale a Dios ese automóvil o ese carro. Necesita una casa, pídale a Dios esa casa. Yo le estoy pidiendo a Dios una casa, pero ya construida. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Él es el dueño de todas las casas de la paz. Él es el dueño, mis hermanos. Él es el dueño de la tierra, gloria a Dios. ¿Quiere usted asistir a una conferencia? Pídele a Dios y Él le va a dar los recursos para que usted vaya a una conferencia, a Mochis o a Nogales. Él lo puede hacer. Él tiene el dinero. Usted y yo no tenemos el dinero, pero Dios tiene el dinero. Dios lo tiene, mis hermanos. Yo he visto a Dios, hemos visto a Dios muchas veces moverse de una manera poderosa, ayudándonos en nuestras situaciones difíciles. Yo lo he visto. A veces situaciones muy difíciles que a nuestra mente podemos llegar a pensar, pero ¿cómo le voy a hacer para salir de esto? Yo muchas veces he tenido que venir aquí a la oración y he tenido que decirle a Dios, Señor, el único que me puede sacar adelante eres tú, nadie más. Nadie más sino tú, Señor, porque tú tienes la manera, ¿cómo le vas a hacer? Y Él lo ha hecho muchas veces. Él lo ha hecho, mis hermanos, iglesia. Gloria a Dios. Amén. El problema que tienen muchos cristianos es que les da miedo pedirle a Dios. No se animan a hacer ciertas oraciones. El pastor Miguel Sánchez, ¿verdad? Que predicó, ¿verdad? Meses pasados de Nabolato. Él me hablaba acerca de esto, hermano, pídale a Dios, dice. Pídale a Dios, si usted ocupa tanto dinero, pídale a Dios, se lo va a dar. Yo lo he visto en mi ministerio, en la iglesia, me decía él. Yo lo he visto, cuando dice ellos estaban construyendo la iglesia, habían levantado las paredes y ocupaban echar todo el colado. Y él le dijo a Dios, Señor, tú me vas a ayudar a echar este colado, tú vas a poner gente que den para comprar material, o no sé, Señor, pero yo necesito echar el colado de la iglesia. Y dice que al tiempecito el mismo gobierno le dio el material para echar todo el colado de la iglesia. Y que Dios es el dueño. Dios puede mover corazones, mis hermanos. Dios mueve corazones. Amén. Yo les he hablado a unos hermanos allá de Monterrey, ¿verdad? De la iglesia de Monterrey. Unos hermanos que de repente me llega un WhatsApp, pastor, mándenme su tarjeta, le vamos a mandar una ofrenda. Ya van varias ofrendas que nos han mandado. Y ese dinero llega en el momento donde necesitamos ese dinero. Pero yo sé que Dios, gloria al Señor, porque Él es el dueño esta noche. Gloria al Señor. Entonces muchos no se animan a pedirle ciertas cosas a Dios. No, pastor, esta última hora Dios se enoja. ¿Qué va a decir Dios de mí? Que soy muy avaricioso. ¿Para qué molestar a Dios? Dicen muchos. Como iglesia podemos pedir por una gran cosecha de almas también. Yo estoy pidiendo una gran cosecha de almas. Le estoy pidiendo a Dios por discípulos. Tenemos que pedir a Dios por ello. Tenemos que pedir por la salvación de nuestros seres queridos. Pídale a Dios, específicamente ore a Dios por ese ser querido que usted tiene y que no quiere venir a la iglesia. Dígale a Dios, Señor, tócalo, Señor. Tú lo vas a salvar, Señor. Yo no puedo hacer nada por salvarlo. Él ya conoce que yo vengo a la iglesia, que yo te sirvo. Señor, encárgate de él. Así dígale a Dios, que se encargue de ese familiar. Y Dios lo va a salvar.
Amén. Qué tremendo es servir a Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quiere que les diga un secreto? Yo le estoy pidiendo de muchas cosas. Muchas cosas. Aleluya. Y una de estas últimas cosas que ya le empecé a pedir a Dios es una casa propia. Para vivir a gusto el resto de nuestros días. Gloria a Dios. Y yo sé que Dios nos los va a dar. Dios nos va a dar esa casa. ¿Verdad? Dios nos va a dar esa casa. ¿Por qué? Porque Dios sabe, hermano, que nosotros hemos servido a Dios y hemos servido a la gente por muchos años. ¿Y usted cree que Dios no ve con agrado esto? Dios lo ve con agrado. Dios desde los cielos, hermanos, está viendo todo lo que hacemos por mucha gente. Aunque mucha gente no ha valorado esto, mucha gente sí, ¿verdad? Pero Dios mira eso y yo sé que Él tiene los recursos, Él tiene todo. Simplemente tenemos que pedirle. Pídale a Dios. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Dale un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, 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 Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, 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 Dios. Amén. Gracias, Señor. Ok, incline su rostro y cierre sus ojos por unos momentos. Esta noche, iglesia, he hablado, he predicado acerca de pedir a Dios. Simplemente pedir a Dios. ¿De cuántas cosas estamos necesitados? Los seres humanos y los cristianos también. ¿Cuántas cosas necesitamos y muchas veces no las tenemos? Y no las tenemos no porque Dios no nos las quiera dar, sino porque no pedimos, no se las pedimos a Dios. Andamos buscando otros medios, ¿verdad? Andamos buscando otros medios. Hay cristianos que andan buscando otros medios, pidiendo préstamos al banco, para acá y allá, confiando en otras cosas, pero no se lo piden a Dios primero. Entonces, las peticiones, Dios dice, este es un solo versículo en la Biblia, pero hay cientos de versículos donde Dios dice, pídeme, donde Dios está esperando que oremos a Él. Pero este versículo es clave. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Alguien puede decir, es que eso es simbólico. No, esto es algo literal. Dios puede darnos naciones. Él dice, y te daré como posesión tuya los confines de la tierra. Va a ser tuya. O sea, Dios puede darnos, hermanos, un terreno, una casa. Dios puede darnos terrenos, propiedades, pero simplemente tenemos que pedir en la voluntad de Dios. Yo sé que hay más cosas involucradas aquí, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de pedir a Dios. Venga confiadamente al trono de la gracia, dice la Biblia en Hebreos, y hallará gracia para el oportuno socorro. Entonces, de eso se trata esta noche, de pedir a Dios. Que Dios nos ayude.